Bueno, entonces continuando con esta parte de la entrada y salida por utilizando el lenguaje de programación Python, ya habíamos visto en el video anterior acerca de cómo manejar la salida a consola. En este caso lo que vamos a ver ahora es la entrada de datos. Bueno, ya tenemos ahí esta parte de las salidas. Ahora vamos a ver en esta parte entrada de datos. Entrada de datos, ¿qué es? ¿Cómo le vamos a hacer? Generalmente, por ejemplo, en lenguaje C se utilizaba el scanf, el gets y algunas otras funciones que permitían el ingreso de datos por medio de el elemento, digamos, default de entrada, que es el teclado. Bueno, también se puede utilizar el mouse, pero en este caso, al tratarse de simple consola, solamente es a través del teclado. Entonces, para ello vamos a utilizar la función input. Bastante sencillo, ¿no? Ahora, la ventaja que va a tener la función input es que nosotros vamos a colocar por ejemplo, resultado, y lo vamos a igualar aquí a input, y dentro de la función input, como argumento de esta función, vamos a utilizar en todos los paréntesis una cadena de texto que le va a indicar entonces al usuario qué es lo que debe de ingresar, ¿no? En este punto. Eso ya hace muchísimo más sencillo el trabajo entonces de esto, de mostrar al usuario qué es lo que debe de ingresar. Entonces, como auxilio, todo en una sola instrucción, ¿no? Por ejemplo, ingresa un número. Ya dejamos ahí que ingrese un número. Bueno, le estamos pidiendo, ¿no?, al usuario. Ya tenemos aquí la entrada de datos, ejecutamos y ya sale inmediatamente aquí el texto de ingresa un número, y va a quedar entonces aquí el cursor esperando a que uno ingrese cualquier número. Listo. Ahora bien, aquí viene algo interesante. Esta parte de resultado se está guardando entonces aquí el valor 52, pero se está guardando como tipo cadena de texto. Entonces ahí tenemos un pequeño problema, porque el resultado a lo mejor lo vamos a realizar alguna operación con él, y pues eso lo va a volver un poco más complicado, ¿no?, de hacer. Pero no hay ningún problema. Entonces, en ese caso, lo que podemos utilizar son las funciones ya que tiene el lenguaje Python, y podemos, por ejemplo, decirse, si está ingresando un número, podemos hasta decir, ingresa un número entero, y ese número entero, utilizamos esta función para convertir entonces esta cadena de texto que está regresando la función input, que es esta, la estamos convirtiendo a un entero. Sale. Entonces venimos aquí, ejecutamos, y ya me está diciendo, bueno, ingresa un número entero. Vuelvo a ingresar ese 52. Pero ahora la ventaja es de que esto ya se convirtió entonces en un entero. Y ya este 52 como tal ya está como una variable de tipo entero, ya no es cadena de texto. Pues sí, está muy bonito todo tu onda y eso, pero ¿qué pasa si de repente colocamos esto? Pequeño detalle. Aquí se tiene que hacer entonces por programa que detecte nada más un número de algún tipo en particular, ¿vale? Eso, bueno, se les queda también de pensar cómo hacerse. Y bueno, se requiere también entonces de algunas otras instrucciones de control para poder realizar, y ya nada más entonces decirle aquí a Python de que me cambie esos valores a uno de un solo tipo, o que se quede entonces esperando a que nada más ingrese un valor de cierto tipo. Sale. Entonces ya esta entrada de datos ya puede realizar eso. Si nosotros quisiéramos recibir un número de tipo flotante, bueno, ya nada más es cuestión aquí de cambiar a float, y ahora sí ya podríamos ingresar un valor de tipo flotante sin ningún problema, que también entonces soportaría, por ejemplo, un valor entero, ¿no? Un 5, aunque lo está convirtiendo a flotante, ¿va?
Y entonces con esto ya podemos hacer que el programa sea un poco más, podemos decir, más interactivo entonces con el usuario, cuando por ejemplo se pidan que ingrese algunos números o algunos parámetros de algo que se quiera o que se desee calcular. Por ejemplo, vamos a poner aquí resultado 2 va a ser igual a resultado más 5, y todo eso lo vamos a multiplicar por 2, y finalmente entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos poner entonces resultado de 2 por, podemos usar si quieren aquí las funciones, el tipo de cadena f resultado más 5 va a ser igual a resultado 2. Listo. Entonces aquí lo que está pidiendo es un número entero, lo estamos convirtiendo a flotante, entonces ahí se me fue la onda, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Ingresamos un valor 5 y ya me va a mostrar el resultado de 2 por 5.0 más 5 va a ser igual a 20.0. Entonces aquí hay que tener cuidado con el tipo de dato con el que se está haciendo la operación. Ahora vamos a probarlo con un entero. Esta parte, ingreso un número entero, 5, y ya me está poniendo entonces 2 por 5 más 5 va a ser igual a 20, ¿no? Finalmente no habría necesidad, a lo mejor, bueno, más bien aquí sí se está colocando esto por estos paréntesis. Entonces que lo que están haciendo es de que primero se evalúa lo que está dentro de los paréntesis, en este caso el resultado más 5, y eso se multiplica por 2 sin ningún problemilla, ¿vale? Entonces esto, ya resumiendo así de manera rápida, para las entradas y salidas. Para las entradas vamos a tener entonces la función input. La función input siempre va a regresar una cadena de texto. Hay que utilizar entonces estas funciones para realizar alguna conversión, o la conversión que más nos interese en ese momento. Y finalmente vamos a tener la función print para mostrar pues en pantalla, en la consola, pues el dato de algún resultado que se haya de alguna operación que se haya realizado, perdón. Y vamos a tener entonces 4 diferentes formas de colocar cadenas de texto junto a esas variables. Tener esta separada por comas, utilizando el operador más para las cadenas de texto, que es el concatenador, las variables convirtiéndolos a cadena de texto, o también utilizando entonces format para colocar entonces las variables. La ventaja de esta es de que nosotros podemos colocar aquí 2.5 y tener una cierta cantidad de espacios, o de espacios para que se pueda entonces generar como tablas o alguna cosa así, ¿no? Medio sencillón o medio loco, que ya se vea un poco más bonito. Y finalmente entonces vamos a tener las cadenas F, las cuales vamos a colocar print, y dentro de los paréntesis vamos a colocar una F y seguida por la cadena de texto. Esto nos va a permitir entonces colocar dentro de estas llaves el nombre tal cual de la variable, ahí donde se va a sustituir entonces por ese valor que tiene ese apodo del espacio de memoria, ¿no?, que le dimos, que son las variables, los nombres de las variables. Y bueno, ahí está. Entonces ya tenemos esa parte de los valores, las funciones, perdón, de entrada y salida del lenguaje Python. ¿Sale? Pues bueno, entonces hasta aquí esta parte. Augur.